La diplomacia sobre Ucrania no es una negociación de paz. Es un ciclo vicioso de sabotaje interno diseñado por los propios aliados. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, 24 de noviembre de 2025, día lunes, en el tablero geopolítico, Estados Unidos propone, Europa estalla de ira y Rusia solo espera lo inevitable, el inevitable colapso. Hoy vamos a desmantelar el patrón absurdo que ha convertido las negociaciones en una farsa y que por qué el Donbass podría caer mucho más rápido de lo que Washington se atreve a admitir. Quédense porque la verdad de la guerra se encuentra en la negación de la élite europea. Y vamos a hacer este segmento de que hablan en 6 partes. Y la primera parte la vamos a llamar el patrón cíclico de la diplomacia. Si hablamos de la diplomacia, o si ese es el término correcto para describir lo que está sucediendo en torno al conflicto en Ucrania, pues podemos identificar un patrón recurrente e integrante desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero de este año. El ciclo siempre se desarrolla de la siguiente manera. Primero, contacto inicial de Estados Unidos. Eso es lo que hemos visto. Un intento de contacto entre Estados Unidos y Rusia. Los estadounidenses contactan a los rusos para iniciar discusiones y quizás podríamos decirle proponer un plan. Segundo, la propuesta americana, ¿no? El plan de Estados Unidos se queda muy corto respecto a lo que Rusia aceptaría. Sin embargo, al menos sí representa un movimiento, por pequeño que sea en comparación con lo que sucedió en el tiempo de Biden, que no hubo ni un movimiento ni siquiera cerca a un contacto con los rusos. Pues bueno, se aleja de la postura completamente beligerante y nihilista de la anterior administración Biden, ¿verdad? Tercero, el shock europeo. Europa atónita, ¿no? Los ucranianos se muestran descontentos y los europeos están furiosos y en estado atónito, en estado de shock, como le dicen acá los americanismos, ¿no? Y número 4, la movilización europea. Los europeos, junto con los ucranianos, se movilizan de inmediato contra la propuesta americana. Llamémosla propuesta, por decirlo así, ¿no? O plan, o como se quiera llamar, porque a decir verdad, nunca hemos visto nada que se parezca remotamente a un plan real, estructurado y bien pensado. Más bien parece una organización de parvulitos, ¿verdad? Y por supuesto, una más, la negociación interna. Se desencadena una serie de discusiones, principalmente entre los europeos y los americanos, y entre los ucranianos y los americanos. Todo un verdadero chirmol, como le dicen en mi tierra. Nos encontramos pues con la trampa de la negociación occidental. Aquí entramos en una situación en la que Yves Smith describió hace años en The Naked Capitalism. Las potencias occidentales pasan todo su tiempo negociando entre ellas mismas, olvidando por completo que la negociación en última instancia debe llevarse a cabo con la otra parte, es decir, con Rusia. Negocian entre ellos mismos, hacen tratados de paz entre ellos mismos, se imaginan tratados de paz entre ellos mismos y ni siquiera le preguntan a Rusia si está de acuerdo. El resultado final de esta fricción interna es un nuevo borrador de propuesta, que en efecto nos devuelve a una posición muy cercana al nihilismo total de la administración Biden. En ese punto el proceso se colapsa por completo. Así que yo sospecho que estamos atravesando otra iteración exacta de este ciclo. Es un ciclo, ya podría empezarse a llamar un ciclo vicioso, ¿no? Primer ciclo. El fracaso del alto al fuego. Tuvimos en la primera iteración a principios de marzo de este año esa presión americana, ¿no? Estados Unidos presionó a Ucrania para que aceptara un alto al fuego que habría dejado a Rusia en control del territorio que ocupaba. Esto eventualmente habría congelado el conflicto en las líneas de contactos existentes, a lo cual Ucrania se opuso a todo esto. Consecuentemente, la reacción rusa. Por supuesto, esto no era viable ni aceptable para los rusos también. La intervención europea. Los europeos consiguieron que se modificara, logrando que los americanos aceptaran proporcionar a Ucrania garantías de seguridad análogas a la membresía de la OTAN.
incluyendo el despliegue de fuerzas europeas en Ucrania. Esto no solo fue inviable, sino también inaceptable para Rusia, ¿verdad? El segundo ciclo, el acuerdo de Alaska, ese llamado Istanbul Plus, ¿no? Así que se obtuvo esta reunión en Alaska a consecuencia de una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Trump. ¿Quién la inició? Hasta el momento es un misterio quién inició esa llamada telefónica, pero el resultado fue negociaciones en Estambul. Esa apertura americana, ¿no? El presidente Trump aceptó en gran medida el acuerdo conocido como Istanbul Plus, con algunas modificaciones, a las que aludió Putin en una reunión reciente del Consejo de Seguridad en Moscú. Las modificaciones, no es difícil deducir cuáles fueron esas modificaciones, requería un alto al fuego en las regiones de Zaporozhia y Gerson, pero sí incluían una retirada completa de las fuerzas ucranianas del Donbass. Y la reacción europea masiva. De nuevo se produjo una movilización masiva de los europeos. El presidente Zelensky viaja a Washington y todos los líderes europeos la acompañan. ¿Se acuerdan de ese circo? Y consecuentemente viene la retirada de Estados Unidos. Los estadounidenses básicamente dan marcha atrás por completo en el acuerdo tentativo que habían alcanzado con los rusos en Alaska. Y aquí entramos al tercer ciclo, la conexión Trump-Putin y el congelamiento. Ya hace unas pocas semanas tuvimos otra iteración, ¿no? Llamada Trump-Putin. Putin y Trump hablan por teléfono. Trump asegura a Putin que volverá el espíritu al acuerdo de Alaska, Istanbul Plus, menos un alto al fuego en Zaporozhia y Gerson. Aparece la conspiración europea. Inmediatamente después, Trump se reúne con Zelensky, con los europeos movilizándose de nuevo en un trasfondo y con furiosos artículos en medios europeos, todos insinuando que Trump está de alguna manera conectado con Rusia o que los rusos tienen alguna influencia misteriosa sobre él. Y no solamente los europeos, obviamente el círculo republicano y demócrata, ¿no? Y consecuentemente sigue el retroceso al congelamiento. Volvemos a la idea de un congelamiento del conflicto, pero uno que se acerca más, yo diría, a la posición de Biden. Las consecuencias, los americanos entendiendo perfectamente que esto es inaceptable e inviable para los rusos, pues cancelan los contactos con los rusos, anulan la reunión que habían propuesto para Budapest y además imponen sanciones a las dos grandes compañías energéticas rusas, Rosneft y Lukoil. Hasta este momento íbamos en esta parte del ciclo, ¿no? Ahora está empezando una nueva. Pero entremos ahora a la segunda parte de este segmento de Que Hablan Geo. Y hablemos de este juego de los números ficticios. Así que volvamos a la propuesta europea, que es donde las cosas se vuelven más desconcertantes, ¿no? Donde aparecen todas las paradojas y los momentos de risas en la geopolítica, ¿no? Recordemos que los estadounidenses habían cedido a una demanda inicial de Ucrania de limitar sus fuerzas a 600,000 hombres. Ojo, advierto, esto en una de las versiones de este plan de 28 puntos, porque esto aparentemente ha sido una modificación de Umerov. Pero bueno, esta es la que está ahora en manos de los europeos, porque esta es la que, como les dije anteriormente, es la que los ucranianos están empujando y están publicando. Y por supuesto, lo que los ucranianos publican, la media occidental la toma y la hacen oficial. Ojo. Así que, inclusive, teniendo esta falsedad de los 600,000 hombres, los europeos en su contrapropuesta dijeron no aumentemos eso, que sean 800,000 hombres. ¿Ok? Ay. Y es que aquí es donde tenemos que hablar de la realidad del frente, que lo mencionamos en el video anterior, ¿no? Esta cifra es probablemente varias veces mayor que el número real de soldados que Ucrania tiene desplegados en la línea de contacto el día de hoy. Lo que Ucrania tiene el día de hoy se acerca más a los 200,000 hombres que a los 250,000 de los que se hablaba en verano. El problema es que ¿cómo podría una Ucrania exhausta y devastada al final del conflicto reunir un ejército de 800,000 hombres? Es que esto es una ironía, y yo le llamaría la ironía de la financiación,
Quizás la idea es que este ejército sea financiado por Rusia a través de los enormes préstamos de reparación que los europeos exigen. La verdad es que este número es una cifra ficticia, propuesta por los europeos precisamente porque saben que Rusia lo va a rechazar. Rusia va a rechazar esta cifra que se la han sacado no sé de dónde. Otra herramienta para dinamitar el proceso. Consecuentemente viene el colapso inevitable. Y así están las cosas. Si el patrón se repite, tenemos dos caminos. Número uno, el colapso silencioso. Los americanos se sentirán demasiado avergonzados para presentar esta nueva propuesta remendada a Rusia y todo el proceso de negociación se desmontará sin previo aviso. Indicadores, el portavoz de Putin, Peskov, ya dijo que si bien están al tanto de los rumores mediáticos sobre una reunión en Ginebra, pues nadie los ha contactado, ni les ha dicho nada. La Casa Blanca ha dicho lo mismo. No hay indicios de contactos inminentes. Y número dos, el plan Kellogg reeditado. Y eso es lo que es. Este plan de los 28 puntos es el mismo plan de Kellogg, pero escrito de diferente manera. Driscoll irá a Moscú con esta propuesta mal ensamblada. Esta propuesta no es una sola versión aguada, pero por las presiones ucranianas y europeas, sino que ha sido completamente elaborada para convertirse esencialmente en una versión del ya rechazado y desacreditado plan de congelamiento Kellogg. Así que Trump se ha hecho para atrás otra vez. Ya no le llamaríamos flip-flop, sino que peace-flop, ¿no? Peace-flop, no flip-flop. El regreso de Kellogg y el rechazo anunciado. Así que, hablando de Kellogg, pues hemos notado que está de vuelta. Activo en los medios, aunque se supone que debe de emitir en enero. Ahí está dando sus opiniones y afirma que estamos cerca de un acuerdo, tal como se decía en la primavera, ¿no? Y claro, él está feliz. ¿Y por qué no iba a estarlo, no? El acuerdo que sale de Ginebra es esencialmente el mismo que Rusia ya ha rechazado repetidamente. Es su acuerdo, el acuerdo de Kellogg. Si Driscoll lleva este supuesto plan a los rusos en las próximas semanas, Rusia lo rechazará. Lo sabemos porque el propio Putin en la reunión del Consejo de Seguridad reiteró el punto fundamental. Cualquier avance hacia un acuerdo de paz negociado, que dicho sea de paso, repitió que no es el resultado óptimo para Rusia, que preferiría una victoria militar, debe basarse únicamente en lo que acordaron Trump y Witkoff en Alaska. Esta nueva propuesta de Ginebra se diferencia tanto de los acuerdos de Alaska que simplemente no puede funcionar y no será aceptada por Rusia. El epílogo, el grito europeo y la frustración de Trump. Llegados a este punto tendremos el ciclo final. Los europeos dirán que Rusia insiste en sus propuestas maximalistas, que son intransigentes y que rechazan la paz. Líderes como Keir Starmer, que por cierto sigue siendo el primer ministro de Reino Unido, ¿no? No sé cómo le hace este hombre, no sé cómo con tanto pésimo nivel popular sigue de primer ministro, pero bueno, allá los británicos con sus políticas internas, ¿no? Macron y Merz exigirán que Rusia acepte la propuesta que ellos se esforzaron tanto en modificar. Básicamente le están diciendo al ganador del conflicto que capitule. Esa es la lógica de la élite europea. Cuando Rusia la rechace, los europeos dirán que Moscú no está interesada en volver a la mesa de negociación y exigirán más sanciones de Estados Unidos y un renovado flujo de armas hacia Ucrania. ¿Ok? Un circo. Como les dije yo anteriormente, los rusos están sentaditos ahí observando desde lejos el circo. La reacción de Donald Trump. Aquí nos encontramos con una persona que parece sentir esta frustración y esta persona es Donald Trump. Ayer, en una publicación en Truth Social, expresó su enojo.
criticando duramente a los europeos y a los ucranianos. Dijo que Ucrania ha mostrado cero gratitud por toda la ayuda estadounidense. Pero incluso esa publicación muestra que Trump aún no comprende completamente la situación, incluso después de todos estos meses, porque en el mismo post afirmó que toda la guerra es el resultado de un acto de agresión ruso y que Putin se aprovechó del dormido Joe Biden, del sleepy Joe Biden, que estaba a cargo. Que según él, si Trump hubiera sido presidente, Putin nunca se habría atrevido a actuar de esa manera, a actuar así. Y el resultado es que le ha tocado a Trump regresar a este desastre. O sea, que él todavía no sale de esta, no puede ponerle el foco apropiado a la situación. Entremos a la parte 3 de este segmento. Y aquí yo le llamaría que es la parte del conflicto, que el conflicto continúa, y la llamada a la realidad, porque nos encontramos con una ceguera americana y una posición rusa. Lo que dijo Trump en Truth Social va en contra de lo que él mismo ha admitido antes. Y no es de extrañarse, no, es Donald Trump. En ocasiones ha reconocido que la expansión de la OTAN hacia Ucrania era un tema central para Rusia y un factor clave que condujo al conflicto. Ahora, al leer esa publicación, los rusos van a notar un hecho crucial. A pesar de todas las explicaciones detalladas que Putin, Dmitry y otros han dado, los estadounidenses siguen sin aceptar, creer o mostrar interés en las causas fundamentales de la guerra. Las razones por las que Putin decidió en febrero de 2022 que Rusia no tenía más opción que iniciar la operación militar especial. O sea, el mismo Trump no se da cuenta que las cosas que dice le van a traer consecuencias. ¿Y cuál sería el próximo giro de Trump? La gran pregunta es, ¿llevará Trump su frustración tan lejos como para romper las nuevas propuestas que los europeos y Zelensky le presenten en su próximo encuentro? Personalmente no creo que lo haga. Lo ha hecho hasta ahora, y su posición a nivel doméstico es mucho más débil que en enero. No tiene la fuerza política para enfrentarse a los neocons, a los europeos o incluso a los ucranianos. El hombre está débil. No tiene fuerza. O no tiene, ¿verdad? Así que el propósito yo diría que es que, como he dicho consistentemente desde que el acuerdo de Anchorage volverá a plegarse a la posición ucraniano-europea. Un peace flop. Se hace para atrás. Y no hay que olvidarnos que Rusia siempre ha demostrado su flexibilidad. Para Putin, este escenario está bajo control. Él ya lo ha dicho. Dice, está bien, estamos perfectamente contentos con eso. Lo ha dicho, así, abiertamente. Estamos perfectamente contentos con eso. Rusia ya explicó a sus aliados, China, India, Brasil y Sudáfrica, el acuerdo al que llegó con Trump en Anchorage. ¿Se recuerdan? Inmediatamente después de esa reunión en Anchorage, Putin llamó a China, llamó a India, llamó a Brasil, llamó a Sudáfrica y les explicó cómo iba todo el proceso. Los aliados que, dicho sea de paso, han estado presionando a Rusia para que negocie, ¿no? Ellos apoyaron ese acuerdo. Ahora, si son los americanos quienes se retiran de Anchorage y nos devuelven a la casilla de salida, Rusia puede decir a sus aliados, miren, no es nuestra culpa. Ustedes querían que mostráramos flexibilidad y lo hicimos. Querían que nos encontráramos con los americanos a la mitad del camino y lo hicimos. Los americanos estuvieron de acuerdo con nosotros y ahora se retractan. Si las negociaciones han fracasado, no es por nosotros. Llegamos a un acuerdo que ellos mismos propusieron y no lo honraron. Cuando Putin se esforzó hace unos días en recordar a los miembros del Consejo de Seguridad que había negociado con Trump porque así lo querían sus aliados, China, India, Brasil y Sudáfrica, no solo estaba hablando con los halcones internos, estaba recordando indirectamente a sus aliados que se había alcanzado un acuerdo provisional en Anchorage basado en las propuestas americanas, en las propuestas estadounidenses. Si las negociaciones fallan,
no es culpa de Rusia y por lo tanto, la guerra continuará. Hablemos de la realidad y Julia Mendel. Frente a toda esta farsa diplomática tenemos una voz de realidad que yo creo que lo dice todo. Julia Mendel, exportavoz de Volodymyr Zelensky, que se ha pasado al lado del realismo, la humanidad y la compasión por su país y su gente, ha resumido este desastre en un mensaje en X. Y cito: cada acuerdo subsiguiente para Ucrania solo será peor porque estamos perdiendo personas, territorio y economía. La Unión Europea, que por cierto ha pagado a Rusia más de 311.000 millones de euros por energía y bienes desde febrero de 2022, no tiene una estrategia real, ni forma de dejar de financiar el presupuesto de Rusia, ni de apoyar a Ucrania lo suficiente como para ganar. Ni diálogo directo con Moscú, ni influencia significativa sobre el Kremlin o Washington. Argumentar que Rusia ha ganado tan poco territorio suena casi infantil si se considera el costo humano. Hemos perdido más gente en 3 años de lo que algunos países europeos tienen como población total. Mi país se está desangrando. Muchos que se oponen por reflejo a cada propuesta de paz creyendo que defienden a Ucrania, con todo respeto, esa es la prueba más clara de que no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el frente y dentro del país ahora mismo. La guerra no es una película de Hollywood. La vida humana es el bien supremo y la gente viva, la gente que respira, la gente que debe ser salvada. Muy bien dicho, ¿no? Pero intenten explicarle esto a Macron, a Merz, a Starmer, a Úrsula, a Cayacalas, y a todos los que insisten en que solo es aceptable un plan que implique la capitulación total de Rusia. Intenten explicarlo. A mí me impresionó mucho ver que esta señora escribiera de esta manera, porque esta señora era una rusofoba horrible y ahora pues parece que ya ha tocado con la realidad. Cuestión que lo dudo que hayan mucho más ucranianos viéndolo de esta manera. Lamentablemente me he encontrado con ucranianos de a pie que miran todo esto completamente erróneamente. Y no solo ellos. En la misma Rusia hay muchos rusos, como les he dicho anteriormente, en el video anterior, hay muchos rusos que su sueño es el sueño occidental, poniendo de lado toda su cultura, su pasado, su historia. Es que lo que pasa es que no han vivido en Europa. Hay que vivir en Europa para sentir lo que sienten los europeos. No solamente lo que se ve en la televisión, no solamente lo que se ve en las películas de Hollywood. Pero bueno, el bloqueo de oposición y la falta de plan. Mendel tiene razón. Los líderes occidentales no tienen un plan real para la capitulación de Rusia, pero insisten en que es la única vía aceptable. Y no son los únicos que lo dicen. El séquito de Zelensky en Ucrania, la clase política en Kiev y lo más preocupante para Trump, los neoconservadores en Estados Unidos, también lo exigen. Lindsey Graham, por ejemplo, se opone a cualquier plan. Él insiste en que solo es aceptable una paz honorable, según él la define, aunque ésta se construya sobre los huesos de los ucranianos muertos. Este sentimiento es compartido por la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes, gran parte de la comunidad de inteligencia, los generales del Pentágono y la comunidad mediática en Estados Unidos. Es un bloque político poderoso que Trump nunca ha estado dispuesto a desafiar frontalmente en este tema, suponiendo que alguna vez haya querido hacerlo. Suponiendo, ¿no? Porque, en mi opinión, Trump es parte de eso. Así que nos encontramos con el colapso del sistema atlántico y esa ilusión europea. La mentalidad de esta élite queda vívidamente expuesta también en un artículo de Daniel Hannan de Daily Telegraph. Él se queja amargamente de que el sistema atlántico entero se está colapsando a manos de un país con una economía más pequeña que la de Italia, millones de hombres perdidos en la batalla y una economía que se está desmoronando.
Hannan insinúa que esto no sucede por deseo de esa nación rota y en bancarrota, refiriéndose a Rusia, sino por culpa de Estados Unidos bajo Donald Trump, quien según él tiene el tipo de conexión misteriosa con Moscú y no está dispuesto a ejercer todo el poder estadounidense para doblegar a los rusos. Esa es la mentalidad, ¿no? Esa es la rusofoba viva, el que mantiene activo este motor. Una ceguera completa. La raíz del problema, la negociación de la gran potencia rusa. Aquí encontramos gran parte de la explicación de la posición europea. La negación de Rusia como gran potencia. Si los líderes europeos admitieran que Rusia está ganando la guerra, que posee un vasto ejército, una industria de armamento enorme y poderosa y una economía civil estable y que ha podido enfrentarse a todo Occidente colectivo y ganar con sus propios recursos, entonces estarían admitiendo que Rusia es una gran potencia. Esto es algo que ninguna de las élites europeas más importantes está dispuesta a hacer, porque toda su visión del mundo desde 1989 se ha construido sobre la premisa opuesta, que Rusia está rota, derrotada y en declive, con un ejército incompetente y un gobierno cleptócrata. Admitir la derrota en Ucrania sería admitir que todo el proyecto europeo tiene un cimiento inestable y que fracasará. Así que esa negociación del límite de poder de Estados Unidos sería también la admisión de que Estados Unidos no es infinitivamente poderoso, que no puede doblegar a Rusia por sí solo, que no puede presionar botones para desmantelar la economía rusa y que no puede suministrar a Ucrania las armas que necesita para lograr esa tan anhelada victoria. Recuerden la conferencia de seguridad de Múnich en febrero de 2022. Los europeos estaban en un estado de intoxicación y euforia delirante, yo diría, convencidos de que Estados Unidos tenía el poder de destruir a Rusia con sanciones. Aceptar que América no tiene ese poder destruiría su visión del mundo y socavaría fundamentalmente su proyecto de integración de la Unión Europea. Así que nos encontramos con una conclusión. La guerra continuará. Por lo tanto, la elección de seguir perdiendo la guerra, negar las realidades del frente y hostigar sin cesar a Estados Unidos para que tome acciones cada vez más extremas, incluso si eso provoca un mayor declive económico en Europa. Cualquier otra cosa obligará a estas élites a enfrentar realidades que no pueden o no quieren construir. Mientras la diplomacia occidental se sumerge en esta negación, los reportes de las últimas 24 horas confirman la realidad del terreno. Rusia continúa avanzando. Por ejemplo, estrechando su control en la dirección de Pakrovsk. Y con esto el ciclo de guerra y negación se reafirma. Ojo, que no nos sorprendamos para nada que en la siguiente semana van a empezar a decir de que Pakrovsk no era tan importante, que de hecho lo es. Les estoy preparando un video dedicado a Pakrovsk y su importancia, porque la importancia de Pakrovsk es histórica. Fue tan primordial como en una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Entremos a la quinta parte del segmento y hablemos de la realidad innegable del frente. La cascada de falsas victorias. En contraste con las negociaciones en Ginebra, hemos visto una avalancha de comunicados y afirmaciones de ciertos canales ucranianos, aquellos más cercanos al liderazgo militar y a Zelensky, sobre supuestas victorias famosas en Pakrovsk. Las afirmaciones dicen haber recuperado un tercio, la mitad de 2/3 de Pakrovsk, que han roto el asedio o que las tropas en Mirnograd ya no están atrapadas. La evidencia, cero. No hay ni una sola pizca de prueba, ni un solo fragmento de video que confirme estas afirmaciones. Obviamente no tienen conexión con la realidad. Estos comentaristas ucranianos, como ustedes sabrán, son los que mejor informados están, ¿no? Son los que le pasan las informaciones al Daily Telegraph, a la CNN, a la BBC, al Euronews, a la televisión española. Lo que dicen los ucranianos es una realidad. Lo que sucede realmente en el campo de batalla es una ficción. Lo que los ucranianos dicen es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. El motivo, la negación.
Los ucranianos saben perfectamente por qué a Witkoff se le dio luz verde hace casi un mes para reiniciar el diálogo con Rusia. Fue después de que se confirmara que las tropas ucranianas en Mirnograd, Pakrovsk y Kupiansk estaban cercadas. Ellos lo saben perfectamente bien. Cuestión de que en su momento Zelensky apareció por allá en Estados Unidos con un mapa, con dibujitos, con crayones de párvulos. Y en ese momento pues ya creo que Trump ya le dijo, ya, deja de estar engañándote a ti mismo. En ese momento la cúpula de Kiev se dio cuenta de que todas las historias que escuchaban sobre el mantenimiento exitoso de la línea eran falsas. Ahora están intentando desesperadamente restaurar esa narrativa y por eso están difundiendo estos supuestos éxitos en Pakrovsk, lo que le llaman situación anticrisis, ¿no? O sea, mentir. Unas afirmaciones que francamente nadie que siga de cerca la situación del frente cree. Aunque les digo una cosa, este fin de semana yo miraba canales que pensé que eran neutrales y madre mía, estos canales todavía afirman que Ucrania va ganando, que Zelensky es el Churchill de esta nueva era, que Zelensky es un hombre heroico que estuvo ahí en medio de Pakrovsk con los soldados. Incluso hasta hacen un escenario caricaturesco de la ruta que Zelensky manejó hacia Pakrovsk. Qué tan heroico lo ha hecho. Y hay gente que se lo cree. Y es que les digo una cosa, son profesionales los que hacen estos videos. Otra cuestión que me llamó mucho la atención este fin de semana es de que X ha creado una nueva función donde se puede ver la descripción de cuándo un canal ha empezado, en qué país ha empezado, se ha desarrollado, cuántas veces ha cambiado de nombre y desde dónde sigue difundiendo. Y para sorpresa, los canales más fuertes en X ucranianos no son de Ucrania. Están basados en Reino Unido, España, Bélgica, Canadá, Estados Unidos. No son ucranianos. Son canales propagandistas. Pero estos, si uno mira sus posts, juran y perjuran que están en medio del conflicto, que están bajo las bombas. Y están sentados en algún lugar ahí en Londres, en un café. Interesante, ¿no? Así que la realidad, por el contrario, es que los rusos continúan consolidando su control. Pakrovsk, el ministro de Defensa ruso, afirma que siguen avanzando, limpiando varias posiciones. El camino principal de suministro hacia Mirnograd, que Ucrania usó hasta hace poco, ha mostrado evidencia de la situación real. Ha circulado un video impresionante, una acumulación masiva de esqueletos de vehículos ucranianos quemados que intentaban enviar suministros a la guarnición. Es una imagen, yo diría, inquietante de la destrucción, ¿no? Las fuerzas rusas parecen haber tomado el control de esta ruta también. Los grupos de asalto rusos han liberado por completo varios microdistritos clave y continúan su avance. En Zaporozhia, los rusos también han capturado otra aldea llamada Satizhny, que significa que la pequeña ciudad de Stepnohorsk, al sur de Zaporozhia, está ahora mayoritariamente bajo control ruso también. Las tropas ucranianas en una zona fortificada en el centro de Stepnohorsk están efectivamente rodeadas, aunque aún pueden tener rutas de escape, pues ya no tienen rutas de suministro viables. Además, los rusos han estrechado el cerco alrededor de Orihiv, capturando Malaya Tokmachka. Esto sucedió la semana pasada, ¿verdad? Y se reportan preparativos para un ataque sobre Uliapole, que ya hoy en la mañana ya hay indicios que los rusos ya han puesto pies en Uliapole. Ya están en la entrada. Y más al norte, en Siversk, los rusos han capturado más posiciones alrededor de Siversk. La lucha es intensa. La brigada ucraniana se defiende de esta pequeña ciudad que es excepcionalmente fuerte, fortificada, pero la resistencia tiene un límite. La lucha en Siversk, que me recuerda mucho a Vuhledar hace un año, parece que las defensas podrían colapsar así repentinamente en cualquier momento. Ahora entremos
a la conclusión de esta realidad. La situación en el frente se deteriora constantemente. Algunos funcionarios estadounidenses que aún conservan el sentido de la realidad están tratando de que sus colegas en Europa y Ucrania admitan la verdad obvia. El Donbass caerá bajo control ruso en cualquier momento. Ellos hablan de 12 meses. Yo creo que no tendremos que esperar tanto. Pero el filósofo ruso Dugin también habla de 12 meses. O sea, de cierto modo, pues hay una cierta coordinación, pero yo sospecho que va a ser mucho, mucho antes. Pero bueno. Entremos a la sexta parte del segmento y hablemos de ese cronograma ruso y el final en el Donbass. Hablemos de ese cronograma de diciembre. Y solo para poner esto en perspectiva, el comandante ruso a cargo de las operaciones en Konstantinivka ha manifestado que espera que la mayor parte de esta ciudad esté bajo control ruso para mediados de diciembre. Esto nos da una idea clara de cuándo esperan los rusos tener la situación de Pakrovsk y Vinograd completamente resuelta, ¿no? Mi impresión es que los rusos no solo trabajan con un plan estratégico, sino también con un cronograma definido. Estimo que para mediados de diciembre los rusos esperan tener bajo control Pakrovsk, Vinograd, Liman, Siversk y quizás Guilápole. El próximo dominó sería Izum y Sloviansk. El siguiente objetivo principal presumiblemente será fácil de lograr. Yo apuesto que los rusos habrán tomado Izum antes que termine el invierno. Si esto sucede, Sloviansk ya estará efectivamente cercada. Sloviansk es la última posición ucraniana de peso en el Donbass. La vulnerabilidad de Sloviansk. Si se completa el cerco, Sloviansk no podrá defenderse por mucho tiempo. Además, su propia topografía, ubicada en terreno bajo la relación con las colinas circundantes, es una posición casi indefendible. Aunque el ejército ucraniano de hoy está mejor equipado que la milicia del Donbass en el 2014. Si se cortan sus líneas de suministro, Sloviansk se volverá rápidamente indefendible, y podría caer mucho más rápido de los que algunos suponen. Y por supuesto, si Sloviansk cae, Konstantinivka seguirá muy pronto. Así que el tiempo se agota. 12 meses. El plazo de que algunos en Washington manejan para la caída de Donbass. Y la verdad me parece demasiado optimista. ¿Y qué pasará? Probablemente seremos testigos de enormes recriminaciones, pánico generalizado, una ira masiva en Europa dirigida hacia los estadounidenses y una ira de Trump hacia los europeos y los ucranianos por permitir que la crisis llegara a este punto, ¿no? Pero todo esto por ahora es algo que lo veremos en un futuro, yo diría un futuro próximo. Bueno, hemos desglosado el patrón. Lo que la élite occidental llama diplomacia no es más que un ejercicio de negación y sabotaje interno. El ciclo es claro. Trump propone algo que se acerca a la realidad, Europa lo dinamita y lo convierte en una fantasía inaceptable para Rusia y el proceso colapsa. La raíz del problema. El problema de fondo es ideológico. Admitir la derrota en Ucrania o la necesidad de una negociación sería admitir dos cosas que las élites de Bruselas y Washington se han negado a aceptar desde 1989. Que Rusia es una gran potencia que no está rota ni en bancarrota. Y que el poder de Estados Unidos no es infinito y no puede resolver este conflicto con solo presionar un botón. Preferir la guerra continua a la admisión del error es la elección que destruye la economía europea y desangra a Ucrania, tal como lo denunció la propia Yulia Mendel. El golpe de realidad militar. Mientras la diplomacia opera en este vacío de negación, la realidad militar es imparable. Los reportes del frente en Pakrovsk, Vinograd y Zaporozhia son alarmantes y contradicen las ficciones de victorias. El cronograma ruso no espera a la política. Los avances continúan y el tiempo estimado por algunos en Washington para la caída del Donbass es, a mi juicio, demasiado optimista. La caída de Sloviansk, el último bastión significativo, podría ser mucho más rápido de lo que se creía una vez que las líneas de suministro sean cortadas. Y una reflexión final. La pregunta final es, ¿qué nivel de crisis, qué nivel de colapso militar o qué nivel de recriminaciones internas de Trump hacia Europa
o de Europa hacia Washington será necesario para que se abandone la fantasía de la capitulación rusa. El precio de esta ceguera política se está pagando en vidas humanas y en la estabilidad, yo diría, incluso global. Así que seguiremos muy de cerca cada nuevo giro, tanto en la mesa de negociaciones como en el frente de la batalla. Más de qué hablan muy pronto, con un video dedicado a Pakrovsk y su importancia y la situación del frente. Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios. ¿Qué creen de la élite occidental? ¿Cambiará su postura? ¿O seguiremos viendo el mismo ciclo hasta el final del conflicto? Y una vez más, gracias por acompañarme aquí en De Qué Hablan Geo. La comunidad está creciendo, ya somos casi 35,000. Y pues bueno, muy agradecido. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.